Buen día, jóvenes estudiantes de cuarto año de secundaria. Les habla el profesor Juan Carlos Cantoral Vilches, profesor del curso de aritmética. Ya como es sabido por todos nosotros, estamos pasando por una situación muy complicada, en la cual para poder afrontarla de una manera correcta debemos seguir todos los lineamientos que el Ministerio de Salud nos brinda y poder salir de esta pandemia, la cual nos está afectando lo más pronto posible. En nuestro curso, que es el curso de aritmética, vamos a trabajar como primer tema, promedios, ¿correcto? En este tema vamos a nosotros trabajar los 4 tipos de promedios que nos plantea nuestro texto, y son los promedios aritméticos, los promedios geométricos, el promedio ponderado y el promedio armónico. Vamos a ir viendo cómo se trabaja cada uno de esos promedios, así también cómo aprender cuándo usar cada uno de ellos y cuál es el que de repente mejor me conviene dependiendo de una situación en la que estemos. Así que, sin más preámbulos, iniciamos con nuestro tema. Bien, como ya hemos indicado, nuestro tema a trabajar es el tema de promedios, ¿correcto? Un tema que de repente ya muchos de ustedes han podido trabajar, exactamente uno de los tipos de promedios que vamos a ver hoy día, que es el promedio aritmético, ¿no? Ustedes lo han usado al momento de sacar de repente el promedio de los cursos que ustedes han llevado durante un año escolar, ¿no? O de repente ir viendo cuánto le falta para poder de repente aprobar alguna materia. Entonces, el cuánto le falta a ustedes para sacar esa cantidad, pues están aplicando algo de promedios, exactamente el promedio aritmético, ¿correcto? Los promedios tienen una aplicación muy importante en la estadística, ¿no? El promedio aritmético, por ejemplo, es una medida de tendencia central, ¿no? Cuando nosotros hablamos de promedios, hay que tener presente algo muy importante y que nos sirve de repente para poder comprobar un poco si es que el valor que hemos calculado está bien o no. El promedio es un número que representa a todo un grupo de números en el cual el promedio es mayor que el menor valor de todo ese conjunto de números, pero menor que el mayor valor del conjunto de números. ¿Qué significa? Que si yo tengo de repente por aquí un conjunto de números, como el que estoy mostrando aquí, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta el A sub n, ¿no? El promedio, ¿correcto?, siempre va a tener que ser mayor que el menor valor y menor que el mayor valor. Es decir, el promedio no puede ser menor que el menor valor, ni tampoco puede ser más que el valor mayor de todo ese conjunto de números. Si te sale de esa forma, significa pues que el promedio está errado. Por ejemplo, para el conjunto de valores 5, 7, 11, 16 y 14, ¿qué valor podría ser promedio de esos números? Eso es lo que nos preguntan aquí en este ejemplo. Entonces, de todo este conjunto de números, yo debo determinar en primer lugar quién es el menor valor y quién es el mayor valor. Entonces, yo noto aquí que el menor valor es el 5 y también notamos que el mayor valor es el 16. Entonces significa que mi promedio no puede estar antes del 5 ni después del 16. ¿Por qué? Porque mi promedio no puede ser menor que el menor ni mayor que el mayor. Ahí es al revés. Mi promedio tiene que estar comprendido entre el menor y el mayor valor de todo ese conjunto de números. Eso significa que de estas posibilidades que tenemos nosotros para poder ser promedio de ese conjunto de números, el 4 queda descartado. ¿Por qué? Porque el 4 es menor que el 5, que es el menor valor. Entonces queda descartado. El 17 también quedaría descartado porque sobrepasa al mayor. Y el único que se encuentra comprendido entre el 5 y el 16, pues es el 10.8. Entonces aquí tendríamos un posible valor, ¿correcto?, que podría ser en este caso promedio de ese conjunto de números. Recordar, el 4 no puede ser porque es menor que el menor, y el 17 tampoco porque es mayor que el mayor. Mi promedio siempre tiene que estar comprendido entre el menor y el mayor valor de todo un conjunto de números. Vayamos a ver ahora los tipos de promedio, la clasificación que nosotros tenemos para los promedios. Como ya yo indiqué hace un momento, ustedes ya de repente conocen uno de los tipos, de los 4 tipos que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Y es el promedio llamado promedio aritmético. Correcto, comúnmente también llamado media aritmética. ¿Cómo se obtiene la media aritmética o promedio aritmético? Este valor se obtiene dividiendo la suma de todos los valores que me dan entre el número de datos que yo tengo.
¿Se acuerdan cómo sacaban el promedio de repente de sus cursos? Sumaban todas las notas que tenían y la dividían ¿entre cuánto? Entre el número de notas. Ese promedio que ustedes calculaban es el promedio aritmético, ¿correcto? Aquí tenemos promedio aritmético, o también llamado media aritmética, la suma de datos entre la cantidad total de datos. Ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el número 8 y 14, o los números 8 y 14, y quiero encontrar la media aritmética de estos dos números, pues lo único que hago, ¿qué cosa es? Sumo los datos, 8 más 14, y lo divido entre la cantidad. ¿Cuántos son? Son 2. Respuesta, 11. ¿Qué pasa si tengo 3 números? Pues lo mismo. ¿Qué hago? Sumo los datos, 2 más 4 más 6, y lo divido entre la cantidad de datos, que en este caso es 3. Promedio 4, ¿correcto? Este es el primer promedio que nosotros estamos viendo aquí, que dicho sea de paso, también inclusive es el mayor de los promedios que vamos a calcular, ¿no? Segundo tipo, dentro de esta clasificación, tenemos al promedio geométrico, también llamado media geométrica. Su valor se obtiene de la siguiente forma. Aquí vamos a nosotros a extraer una raíz cuyo índice es el número de valores que yo tengo en todo ese conjunto de datos, ¿correcto? Ese es el índice del radical. ¿Y a quién le voy a sacar esa raíz? Le voy a sacar al producto de los datos. Quiere decir que si yo tengo 2 datos, pues saco raíz cuadrada. Si tengo 3 datos, saco raíz cúbica. Si tengo 5 datos, saco raíz quinta, y así sucesivamente, ¿correcto? Como índice del radical va la cantidad de datos. ¿Y a quién le extraigo esa raíz? Se le extraigo al producto de datos. Este es el promedio geométrico, también llamado media geométrica, ¿correcto? Ejemplo. Si yo tengo 2 números, como por ejemplo el 16 y el 9, y quiero sacar la media geométrica, pues lo único que hago es, ¿cuántos valores tengo? 2, ya, raíz cuadrada, entonces. ¿Raíz cuadrada de quién? De 16 por 9. Y por lo tanto, eso me da un resultado de 12. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si tengo 3? Ya, profe, con 3 números, raíz cúbica, correcto. Si tengo el 2, 4 y 8, y quiero sacar su media geométrica, pues lo saco obteniendo la raíz cúbica del producto de los 3 números, 2, 4 y 8, correcto. Y esa raíz cúbica me da un valor de 4. Tercer tipo de promedio dentro de la clasificación es el promedio armónico, también llamado media armónica, ¿correcto? Y esta media armónica se define como el promedio de las inversas, la inversa del promedio de las inversas de los números, ¿correcto? Así se define, ¿ya? Como la inversa del promedio de las inversas de un conjunto de números. Pero para poder de repente entenderlo mejor ya mediante una equivalencia, pues definimos a la media armónica de esta forma. La cantidad de datos dividido entre la suma de las inversas de los datos. Téngase presente, por favor, que cuando hablamos de las inversas, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si tengo el número 2, ¿quién vendría a ser su inversa? Sería un medio. Si tengo el número 4, su inversa sería un cuarto. Si tengo el número 8, su inversa sería un octavo. Entonces, de esa forma se va a ver la parte de las inversas de los datos. Ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 2 valores, por ejemplo, el 4 y el 16, y quiero encontrar la media armónica? Pues lo único que hago es lo siguiente, ¿no? Mi media armónica se calcula con la cantidad de datos, en este caso son 2, dividido entre la suma de las inversas de los datos. Un dato es 4, su inversa es un cuarto. El otro dato es 16, su inversa es un 16avo. Estas dos inversas se suman, ¿correcto? Y al sumar, por ejemplo, aquí yo obtengo un valor de 6.4. Otro ejemplo, para 3 datos, tengo el 1, 2, 5. Ya, ¿cómo calculo la media armónica? Se calcula con el número de datos, que en este caso son 3, dividido entre la suma de las inversas de cada uno de los valores, ¿correcto? Y esto me sale pues una fracción 30/17avos, ¿correcto? Esto es, muchachos, el llamado promedio armónico o media armónica. Recuerda, por favor, cantidad de datos dividido entre la suma de las inversas de los datos. Y por último,
Un promedio muy usado en la universidad, el promedio ponderado. ¿Correcto? A ver, cuando tú llegues a la universidad y vas a sacar tu promedio del ciclo, vas a sacar un promedio ponderado, un promedio que tiene que ver, dónde viene la ponderación de esos promedios, tiene que ver con el número de créditos de cada uno de los cursos que está llevando. De esa forma se saca el promedio ponderado dentro de la universidad. E inclusive, cuando tengas algún curso que de repente tenga 3 bloques, teoría, práctica y laboratorio, cada uno de ellos va a tener un propio peso. ¿Correcto? O de repente cuando tengas un trabajo de investigación, un proyecto a presentar, ¿no? De repente cada una de las partes de tu proyecto tiene un propio peso. Por lo tanto, al hablar de un peso para ciertos valores, pues hablo de una ponderación de esos valores. Y por lo tanto, entonces, el promedio se convierte en un promedio ponderado. ¿Correcto? En ese promedio ponderado lo que se hace es que ciertos valores de todo un conjunto de datos influyan más respecto a los otros, pues con los pesos que se les está colocando. Es por eso que el promedio ponderado es un promedio en el que el resultado surge de asignarle un peso, de allí que se llama ponderado, a cada valor para que algunos valores influyan más en el resultado en comparación a otros. ¿Cómo se calcula el promedio ponderado? Como la suma de todos los productos de los pesos por las cantidades dividido entre la suma de pesos. Para entenderlo mejor, un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos las notas de un estudiante, 12, 10 y 8, ¿correcto? Supongamos que estas son las notas de repente que ha sacado en algún proyecto, ¿ya? El proyecto tuvo 3 fases, cada fase tuvo su propio peso, primera fase peso 1, segunda fase peso 2, tercera fase peso 5, ¿correcto? ¿Cómo sacamos el promedio ponderado? Pues bien sencillo, aquí me dice que debo calcularlo primero con la suma de los pesos por las cantidades, es decir, debo multiplicar peso por cantidad y peso por cantidad. ¿Y qué hacer con esos pesos por cantidad? Sumarlos, ¿correcto? Y dividirlos ¿entre quién? Entre la suma de pesos, que en este caso, por ejemplo, ¿cuánto es? En este caso es 8, ¿correcto? Entonces, aquí se calcula el promedio ponderado. Sería 12 por 1, primer peso por cantidad, 10 por 2, 8 por 5 y lo divido entre la suma de pesos, que en este caso es 8. ¿Correcto? Este resultado me va a salir 72 octavos y 72 octavos pues es 9. ¿Correcto? Ahora, algunas observaciones, como especie incluso de propiedades, ¿correcto? Por ejemplo, aquí hay una relación que se cumple entre el promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico. De los 3, el mayor es el promedio aritmético o media aritmética y el menor es la media armónica. Correcto, entonces aquí primera observación, primera propiedad, media aritmética mayor o igual que la media geométrica, que a su vez es mayor o igual que la media armónica. Ahora, estos 3 promedios van a llegar a ser iguales si es que los datos son los mismos. Correcto, estos 3 son iguales y los datos también pues son iguales. Si no, se cumple esta relación. El mayor promedio, recuerda por favor, el mayor promedio es el aritmético y el menor promedio es el armónico. Recuérdalo porque en uno de los problemas, uno de los primeros problemas de resolviendo en clase, nos hablan de, por ejemplo, no directamente de quién es quién, pero nos dicen el mayor promedio vale tanto y el menor promedio vale tanto. Entonces el mayor es el aritmético y el menor es el armónico. ¿Correcto? Para dos valores, para solamente dos valores A y B, ¿ya? Solamente para dos, para que tú puedas calcularlo de repente de una manera más rápida y ya tengas en mente cómo sacar, extraer estos promedios. Imaginemos, por ejemplo, el aritmético. El aritmético se calculaba con la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Es decir, si yo tengo dos valores, ¿cómo sería el promedio aritmético o media aritmética para dos valores? Sería la suma de datos, A más B, entre la cantidad de datos, que sería 2. Correcto, para calcularlo de manera más rápida. Entonces la media aritmética de dos números es la semisuma. La media geométrica, ¿cómo es la media geométrica? La raíz cuadrada del producto. Y la media armónica, profesor, la media armónica no era la cantidad de datos entre la suma y las inversas. Sí, la cantidad de datos es 2. La suma de las inversas es 1 entre A más 1 entre B. Pero realizando esas operaciones y llegando a una expresión más simple, que solamente me sirve para dos números, solamente para dos números, pues la media armónica la puedes calcular con 2 veces el producto dividido entre la suma. ¿Correcto?
Entonces ahora, esto es en resumen nuestra parte teórica, vamos ahora a trabajar la parte práctica. Y vamos a pasar a los problemas en el siguiente video, en el siguiente bloque, a los problemas del resolviendo en clase. Ten tu libro a la mano, por favor, para poder seguir la secuencia o la lectura de los enunciados, ¿no? Y vamos a trabajar estos problemas que se encuentran en la página número 8 de tu material.